Habiendo ya comentado los acontecimientos ocurridos durante la Guerra de los Ancestros, vamos a continuar con nuestros relatos sobre la historia de Azeroth. En esta entrega incidiremos en la situación en que se encontraban los elfos una vez el pozo dejó de existir. Para ello, en el propio juego podemos encontrar una serie de relatos desperdigados por todo el mundo que forman parte del logro erudito. Me valdré de estos textos para explicar la evolución histórica y si alguno tiene interés siempre se podrá satisfacer con su búsqueda y lectura. ¿Aceptáis el reto? Bueno, lo hagáis o no, comencemos. Los escasos elfos de la noche que sobrevivieron a la explosión se subieron a las rústicas balsas y lentamente se dirigieron a la única masa de tierra visible. De algún modo, por la gracia de Lune, Malfurion, Tyrande y Cenarius sobrevivieron al gran cataclismo. Los maltrechos héroes guiaron a sus compañeros supervivientes y se establecieron en un nuevo lugar. Mientras viajaban en silencio, examinaron los restos de la catástrofe y comprendieron que sus pasiones habían sido la causa de la destrucción del planeta. Aunque Sargeras y su legión habían sido aniquilados por la destrucción del pozo, Malfurion y sus compañeros sobrevivieron para reflexionar sobre el terrible precio de su victoria. Por su parte, muchos altonatos salieron ilesos del cataclismo. Se dirigieron a las costas de la Nueva Tierra junto con los otros elfos de la noche. Aunque Malfurion desconfiaba de los altonato, estaba tranquilo porque no podían causar verdadero daño sin las energías del pozo. Cuando los elfos de la noche arribaron a las costas de la Nueva Tierra, advirtieron que Ijal, la montaña sagrada, había sobrevivido a la catástrofe. Con la intención de establecer un nuevo hogar para todos, Malfurion y los elfos de la noche subieron por las laderas del monte Ijal y llegaron a la cima azotada por el viento. Al descender en la boscosa hondonada, entre los enormes picos de las montañas encontraron un pequeño lago de aguas mansas. Aterrorizados, descubrieron que las aguas del lago estaban contaminadas por la magia. Illidan, que también había sobrevivido al diluvio, había subido a la cima del monte Ijal mucho antes que Malfurion y sus elfos de la noche. En su locura por conservar un reducto para la magia en el mundo, Illidan volcó en el lago de la montaña el contenido de sus viales, las preciosas aguas del Pozo de la Eternidad. Las potentes energías del pozo ardieron rápidamente y se fusionaron para crear un nuevo Pozo de la Eternidad. El exultante Illidan, que creía que el nuevo pozo era un regalo para las futuras generaciones, se sorprendió al advertir la ira de Malfurion. Este explicó a su hermano que la magia era inherentemente caótica y que su uso conducía inevitablemente a la propagación de la corrupción y la guerra. No obstante, Illidan se negó a renunciar a sus poderes mágicos. Conociendo de sobra hacia dónde conducían los implacables planes de Illidan, Malfurion decidió neutralizarle de una vez por todas. Con la ayuda de Cenarius, Malfurion encerró a Illidan en un gran túmulo subterráneo, en el que permanecería encadenado e impotente hasta el final de sus días. Para garantizar el confinamiento de su hermano, Malfurion encargó a la joven celadora Maiev Sadoson la tarea de vigilar personalmente a Illidan. Preocupado ante la certeza de que la destrucción del nuevo pozo conllevaría una catástrofe aún mayor, los elfos de la noche decidieron dejarlo en su lugar. No obstante, Malfurion declaró que nadie volvería jamás a practicar las artes de la magia. Bajo la mirada atenta de Cenarius, empezaron a estudiar las antiguas artes de los druidas con el propósito de sanar el planeta herido y replantar sus bosques amados en la base del monte Ijal. Durante muchos años, los elfos de la noche trabajaron incesantemente para reconstruir su antigua tierra natal. Abandonando sus templos destruidos a merced de la maleza, construyeron sus nuevos hogares en medio de verdeantes árboles y frescas colinas junto al monte Ijal.
Con el tiempo, los dragones que habían sobrevivido al gran cataclismo salieron de sus secretas moradas. Alexstrasza, Ysera y Nosdormu descendieron por los serenos claros de los druidas y supervisaron los frutos del trabajo de los elfos de la noche. Malfurion, que se había convertido en un archidruida de inmenso poder, saludó a los magníficos dragones y les habló de la creación del nuevo Pozo de la Eternidad. Los grandes dragones, alarmados al escuchar tan nefasta noticia, creyeron que, mientras el Pozo de la Eternidad existiera, la Legión, atraída por el poder que irradiaba sus aguas, podía volver con el propósito de destruir el planeta nuevamente. Malfurion y los 3 dragones hicieron un pacto para proteger el pozo y asegurarse de que los agentes de la Legión Ardiente jamás volvieran a poner pie en el planeta. Alexstrasza, la protectora, colocó una bellota encantada en el corazón del Pozo de la Eternidad. La bellota, activada por las poderosas aguas mágicas, brotó rápidamente hasta convertirse en un árbol colosal. Las potentes raíces del árbol se extendieron desde las aguas del pozo y la verdeante copa alcanzó la inmensidad del cielo. El árbol será un símbolo eterno del vínculo de los elfos de la noche con la naturaleza y sus energías portadoras de vida se extenderán por todas las partes para curar a los habitantes del planeta. Los elfos de la noche dieron al árbol del mundo el nombre de Nordasil, cuyo significado era corona de los cielos en su lengua nativa. Nosdormu, el atemporal, lanzó un encantamiento sobre el árbol del mundo que garantizaría que, siempre que el árbol estuviese en pie, los elfos de la noche jamás envejecerían ni enfermarían. Ysera la soñadora también lanzó un hechizo sobre el árbol, vinculándolo a su propio reino, la dimensión etérea conocida como el Sueño Esmeralda. El Sueño Esmeralda, un mundo espiritual eternamente cambiante, existía más allá de las fronteras del mundo físico. Desde el sueño, Ysera regulaba las mareas de la naturaleza y la evolución del mundo propiamente dicho. Los druidas de los elfos de la noche incluyeron al propio Malfurion, creando un vínculo con el sueño a través del árbol del mundo. En un pacto místico, los druidas aceptaron dormir simultáneamente durante siglos para que sus espíritus pudieran recorrer las infinitas sendas de los sueños de Ysera. Aunque los druidas sufrían ante la perspectiva de perder tantos años de sus vidas entregándose a la hibernación, mantuvieron desinteresadamente su pacto con Ysera. Así bien, el Sueño Esmeralda es también conocido como el sueño de la creación y es un vasto mundo espiritual que extiende sus fronteras fuera del mundo físico de Azeroth y que rige el aspecto del vuelo verde Ysera. Muestra el aspecto que tendría Azeroth si no hubiese sido modificado por sus habitantes, esto es, lo que podría ser Azeroth si nunca hubiese albergado la presencia de humanos, elfos, orcos, tauren troll, enanos, gnomos y el resto de criaturas inteligentes. Es por esto que contiene el aspecto original de todos los bosques, sin haber sido cortados para reutilizar la madera de los árboles, las praderas, sin que hayan sido transformadas para el cultivo, los ríos puros, sin ser contaminados por la presencia de ciudades. Por tanto, es una visión paradisíaca del mundo en el que los tranquilos bosques se extienden hasta donde alcanza la vista y donde se alzan majestuosas colinas y montañas. Es Azeroth, pero no es exactamente Azeroth. Así, con el transcurso de los siglos, la nueva sociedad de los elfos de la noche se fortaleció y se expandió por el bosque conocido como Valle Fresno. Muchas de las criaturas y especies que abundaban antes del gran cataclismo, como los furbolgs, los javaspines, reaparecieron y prosperaron en aquellas tierras. Bajo la benévola mirada de los druidas, los elfos de la noche disfrutaron de una paz y tranquilidad sin precedentes bajo las estrellas. No obstante, muchos de los altonatos supervivientes estaban cada vez más inquietos. Al igual que Illidan, cayeron víctimas de la pérdida de sus cotidianos poderes. Se vieron tentados a extraer las energías del Pozo de la Eternidad y a iniciar sus prácticas en el terreno de la magia. Darremal, el extrovertido líder de los altonatos, empezó a burlarse abiertamente de los druidas, llamándolos cobardes por negarse a utilizar la magia que él consideraba les pertenecía por derecho.
Malfurion y los druidas hicieron caso omiso de los argumentos de Darremal y advirtieron a los Altonato que cualquier uso de la magia sería castigado con la muerte. Así, en un insolente y desventurado intento de convencer a los druidas de revocar sus leyes, Darremal y sus seguidores desataron una terrible tormenta mágica sobre Vallefresno. Los druidas no podían soportar la idea de dar muerte a tantos de los suyos, por lo que decidieron desterrarles a los insensatos y altonatos a otras tierras. Darremal y sus seguidores, satisfechos por librarse al fin de sus primos conservadores, embarcaron en varios navíos especialmente diseñados y se fueron a recorrer los mares. Si bien ninguno de ellos sabía lo que les aguardaba al otro lado de las aguas tempestuosas de la vorágine, deseaban sin embargo fundar un nuevo territorio en donde poder practicar sus cotidianos poderes con total impunidad. Los Altonato o Keldorei, como Ansara los había llamado en épocas pasadas, desembarcaron en la tierra que los habitantes del este llamaban Lordaeron. Planearon construir ahí su propio reino mágico, rechazando los preceptos de los elfos de la noche que los habían hecho venerar a la luna y desarrollar actividades nocturnas. De ahí en adelante adorarían al sol y se llamaron a sí mismos elfos nobles. Inicialmente fundarían su sede en los tranquilos claros de Tirisfal, pero transcurridos unos años, muchos de ellos empezaron a enloquecer, y existía la teoría de que bajo aquellas tierras se ocultaba una fuerza maligna. Estos rumores nunca llegaron a ser confirmados. Los elfos nobles llevaron su campamento a otra parte, y se dirigieron al norte en dirección a otras tierras ricas en energías naturales. Durante el trayecto de los elfos nobles por las escarpadas montañas de Lordaeron, el viaje se hizo cada vez más peligroso, puesto que fueron privados totalmente de las energías vivificadoras del Pozo de la Eternidad y muchos de ellos enfermaron a causa del gélido clima o murieron de hambre. Sin embargo, el hecho más desconcertante era que ya no eran inmunes a los elementos ni inmortales. También encogieron de tamaño y su piel perdió la tonalidad violeta que los caracterizaba. A pesar de las penurias, conocieron maravillosas criaturas jamás vistas en Kalindor. Asimismo, encontraron tribus de humanos primitivos que cazaban en los antiguos bosques, pero no obstante, la mayor amenaza que los acechaba la constituían los voraces y maliciosos trolls del bosque de Zulaman. Estos trolls, con la piel recubierta de musgo, tenían el poder de regenerar sus miembros mutilados y curar graves heridas físicas, y conformaban sin duda una raza bárbara y maligna. El Imperio Mani se extendió por la mayor parte del territorio del norte de Lordaeron, y sus trolls lucharon incansablemente para mantener a los forasteros alejados de sus tierras. Los elfos desarrollaron una profunda aversión contra los despiadados trolls y los mataban siempre que podían. Transcurridos muchos años, los elfos nobles finalmente encontraron una tierra que les recordaba Kalindor. En el interior del bosque que había al norte del continente fundaron el reino de Kel-Talash y prometieron crear un vasto imperio que eclipsara al de sus primos Kaldorei. Desafortunadamente, pronto descubrieron que Kel-Talash había sido fundada sobre una antigua ciudad troll. Esta raza todavía consideraba la tierra sagrada. Casi de inmediato, los trolls empezaron a atacar en masa los asentamientos de los elfos. Los tosudos elfos, que no estaban dispuestos a ceder un centímetro de su territorio, utilizaron la magia que habían obtenido del Pozo de la Eternidad y mantuvieron a raya a los salvajes trolls. Liderados por Darremal, pudieron derrotar a las bandas de guerra Amani, que eran 10 veces más numerosas. Algunos elfos, que recordaban las antiguas advertencias de los Kaldorei, temían que el uso de la magia pudiera atraer la atención de la desterrada Legión Ardiente. Por ello, decidieron proteger sus tierras con una barrera que les permitiera seguir desarrollando sus encantamientos. Construyeron una serie de runas monolíticas en varios puntos del alrededor de Kel-Talash, marcando las fronteras con una barrera mágica. Las runas no solo encubrían la magia de los elfos ante las amenazas extradimensionales, además también les ayudarían a ahuyentar a las supersticiosas bandas de trolls. Transcurrido cierto tiempo, Kel-Talash se convirtió en un bello monumento a los esfuerzos de los elfos nobles y a sus hazañas mágicas.
Sus hermosos palacios fueron construidos siguiendo el mismo estilo arquitectónico que las antiguas salas de Kalimdor, si bien se entremezclaban con la topografía natural de la tierra, y Kel-Talas se había convertido en una joya que los elfos siempre habían deseado crear. A continuación se fundaría la Asamblea de Lunargenta para gobernar Kel-Talas, claro. Si bien la dinastía de los Caminantes del Sol conservaba cierto poder político. Compuesta por 7 elfos nobles mayores, la asamblea se encargó de velar por la seguridad de la tierra de los elfos y de sus gentes. Rodeados por su barrera protectora, los elfos nobles hicieron caso omiso a las advertencias de los Keldorei y continuaron usando la magia con total libertad en todos los aspectos de sus vidas. Durante unos 4000 años, los elfos nobles vivieron pacíficamente en su reino aislado y protegido. No obstante, los vengativos trolls no se conformaban fácilmente con la derrota. Planearon su venganza en las profundidades de los bosques y esperaron a que sus tropas crecieran. Finalmente, un poderoso ejército troll partió de los oscuros bosques y nuevamente siguieron las relucientes cumbres de Kel-Talas. Pero, ¿quiénes eran realmente los troll? ¿Qué hacían en aquellas tierras y por qué esa rivalidad innata entre elfos y troll? Son cuestiones que sin duda merecen un inciso en nuestra historia. Para resolverlas volvemos a los orígenes cuando Kalimdor era un único continente. Los troll eran la raza inteligente mayoritaria en las tierras y su imperio se extendía por todo Kalimdor. Podemos decir que eran los troll Zandalari la tribu originaria de todas las demás, y es que los troll, al margen de su de sobra conocida habilidad en combate y facultades regenerativas, son una raza que disfruta de una capacidad de adaptación al entorno descomunal, pudiendo adaptar en periodos relativamente cortos de tiempo su propio cuerpo para garantizar una óptima supervivencia en el medio en que se encuentren. Los Zandalari mantenían contacto con los Mogu, con los que entablarían puntuales y fluctuantes alianzas. Lei Shen sería el principal instigador de estas relaciones y es por ello por lo que los Zandalari en Mists of Pandaria buscan su renacimiento. Dada su naturaleza, fácilmente la raza troll se dividiría en subrazas organizadas en tribus. Las principales serían, por simplificar las cosas a efectos de nuestro relato, los Amani, que se asentaron en los bosques del norte, y los Gurubasi, en las junglas del sur. También cabría mencionar los Drakari, que se asentarían más al norte de los Amani, pero que, sin embargo, no disfrutarían de la difusión de aquellos, y su tribu quedaría básicamente en eso, más que en la consideración de un verdadero imperio. Así pues, estos dos imperios, si bien no mantenían mucha amistad, tampoco solían tener conflictos. Era debido a que compartían un enemigo común, los Az-Akir, una raza de insectos evolucionados. Estos se dividirían en los Nerubianos, asentados en Azol Neru, los Kiraji en Ankirash y los Mantides, de los que de sobra conocemos de Pandaria. Sería de entre los Amani de los que un grupo de aventureros se adentraría en el centro del continente y descubriría la fuente de poder del Pozo de la Eternidad. Los trolls son también una raza terriblemente supersticiosa, con lo que la existencia de una esencia mística de tal calibre en el centro del continente les llamaba mucho la atención. Quedarían prendados de su existencia. Con el paso de los años, los trolls que se sentaron en las inmediaciones del pozo se adaptarían a su nuevo entorno y la magia influiría notablemente en este proceso. Los elfos de la noche acabarían ya estando entre nosotros. La evolución de los trolls en elfo no solamente afectó a sus cuerpos. La energía del pozo potenció su intelecto y alimentó sus aires de supremacía y grandeza frente a las otras razas. Esto llevaría al enfrentamiento con otras tribus troll a las que, a pesar de superiores en número, no estaban organizadas y su sentimiento tribal hacía que estuvieran poco conexas, con lo que el poder mágico que acompañaba a los elfos produjo una notable merma en lo que otrora había sido el fascinante Imperio Troll.
Así nace la versión entre elfos y trolls. Por otro lado, los Gurubasi también tuvieron serios problemas que se incrementaron con la explosión del Pozo de la Eternidad. Una esencia oscura se introdujo en sus cultos religiosos, Akar, el segador de almas. Conviene que aclaremos la tradición religiosa de los Troll. Los Troll adoran a los Loa. Resulta difícil explicar qué son exactamente los Loa, pero voy a intentarlo. Podríamos decir que son una presencia inmaterial que persiste en Azeroth desde el principio de los tiempos, muy vinculados a la naturaleza. Son representados mediante determinados animales en función de la orientación o peculiaridad del Loa en cuestión. Así encontramos a Irek, que es representado mediante un murciélago y está vinculado con la capacidad de domesticar a estas bestias. De sobra conocida es la habitualidad de esta montura entre las tribus troll y entre la horda en general. Vitik, la pantera, a la que se vincula con el sigilo y la agilidad de los cazadores y guerreros troll. Shadra, la araña, cuyo veneno es un arma de valor incalculable para aumentar la letalidad del arte de la lucha troll. Shirvala, de sobra conocida por el talento de los druidas, el tigre, icono de la fuerza. Hetish, la serpiente, manifestación de la habilidad en la formulación de hechizos y la perspicacia de la mente. Por último, y más importantes a efectos de nuestra línea histórica, Akar, el Loa de la sangre. En la desesperación que sufrían los Gurubasi motivada por la explosión del pozo, rezaron y suplicaron ayuda de estas deidades. No obtuvieron respuesta, salvo la de Akar, que se ofreció en ayudarles a cambio de continuos sacrificios. Los troll son por naturaleza belicosos y sanguinarios, y a excepción de los Zandalari, son de sobra conocidas sus prácticas canibalistas, con lo que no era de extrañar que este trato propuesto por el Loa no les supusiera ningún tipo de aberración. Dada su naturaleza, aceptaron sin dudarlo. Pero las verdaderas intenciones de Akar no era la de ayudar a los pobres troll de forma desinteresada, como entiendo que habéis adelantado. Akar, con cada muerte, incrementaba su presencia en el mundo corporal, su fin último, hacerse con un cuerpo para someter a todo Azeroth a su voluntad. No todos los Gurubasi veían bien la proposición de su dios. La tribu se dividió en dos bandos, los Atalai, seguidores incondicionales de Akar, y los Akari, que, a pesar de lo que pudiera sugerir su nombre, eran contrarios a las prácticas instadas por este. Esta discrepancia fue el origen de una sangrienta guerra civil entre las tribus troll, de la que en último término resultaron victoriosos los Akari, relegando a los Atalai a las profundidades del templo de Atal-Akar, donde desde la discreción continuaron con sus rituales de invocación. Estos sucesos se narran en el tomo La cólera del cazador de almas. Así dice: los largos siglos que siguieron al gran cataclismo del mundo resultaron difíciles para la raza troll. El hambre y el terror eran moneda común en sus disgregados reinos. Los troll Gurubasi, conducidos a un final desesperado, buscaron ayuda en fuerzas místicas y ancestrales. Si bien ambos reinos troll compartían una creencia central en un gran panteón de dioses primitivos, los Gurubasi empezaron a adorar al más oscuro de ellos. Akar, el cazador de almas, espíritu vil y sanguinario, oyó la llamada de los troll y decidió ayudarlos. Akar compartió sus secretos de sangre con los Gurubasi y les ayudó a extender su civilización a lo largo de la mayor parte de la Vega de Tuerce Espina y ciertas islas de los mares del sur. Si bien les proporcionó un gran poder, Akar quería más y más para sus propósitos. El dios sanguinario pidió que se sacrificaran almas en su altar diariamente. Tenía intención de lograr el acceso al mundo físico para así poder beber la sangre de todas las criaturas mortales. Con el tiempo, los Gurubasi se dieron cuenta de la clase de criatura con la que habían estado tratando y se volvieron en su contra. Las tribus más poderosas se rebelaron contra Akar y sus leales sacerdotes, los Atalai.
La terrible guerra que siguió entre los seguidores de Akar y el resto de las tribus Gurubasi solo se comenta en susurros. El imperio en ciernes fue destruido por la magia desatada entre el airado dios y sus criaturas rebeldes. Cuando la batalla parecía estar perdida, los trolls lograron destruir el avatar de Akar, desterrándolo del mundo. Incluso sus sacerdotes, Atalay, fueron expulsados de la capital de Zul'Gurub y obligados a sobrevivir en los ignotos pantanos del norte. En esos terrenos pantanosos construyeron un gran templo al caído dios Atalakar, donde pudieron continuar con la obra de su maestro. El resto de las tribus Gurubasi se dispersaron tras la gran guerra civil que dejó sus tierras en ruinas. Las tribus Machacacráneos, Sangrapellejo y Lanzanegra marcharon con el fin de reclamar sus propias tierras en el interior de las vastas junglas de Tuercespina. Si bien hubo un momento de frágil paz en el imperio disgregado, algunos hablaban de la profecía según la cual un día Akar volvería a nacer en el mundo, y en ese momento lo reduciría a cenizas. En este marco, Ysera monta en cólera motivada por el gran riesgo que supone para todo Azeroth las prácticas de los sacerdotes Atalay. Destruye el templo de Atalakar, que pasaría a ser conocido como el Templo Sumergido, y encomendó a su consorte Eranicus la misión de vigilar el templo sumergido para que los Atalay no intentaran nuevamente revivir a su venerado Akar. Pero la influencia oscura del Loa sanguinario repercutió entre los integrantes del vuelo verde que custodiaban el templo y cayeron en la llamada Pesadilla Esmeralda. Incidiendo en este tema, en algún momento de la historia el sueño Esmeralda fue corrompido por la Pesadilla Esmeralda. Podemos decir que es un ente etéreo que se desplaza por el plano Esmeralda degenerando todo lo que encuentra a su paso. Muchos vigilantes del sueño se han enfrentado a ella y muchos han caído fruto de la locura. Claro está que los principales afectados por la lucha contra la pesadilla fueron el vuelo verde y los druidas. Mientras muchos de los dragones perdieron la razón, como Eranicus, los druidas como Malfurion o Naralex permanecieron atrapados sin poder volver al mundo real. La pesadilla no tardaría en traspasar las fronteras del sueño Esmeralda y filtrarse en Azeroth con la intención de conquistarlo. Los dragones de pesadilla, que así recibieron el nombre a aquellos dragones afectados por este ente negativo, aparecieron junto a los portales que daban acceso al plano Esmeralda. La oposición de los druidas del Claro de la Luna, ayudados por Rémulos, hizo volver a entrar en razón a Eranicus y retroceder en la pesadilla. Finalmente conoceríamos que tras la pesadilla Esmeralda se encontraba nada más y nada menos que los Sabius, el primer altonato contra el cual luchó tan activamente Malfurion Tempestida. Más actualmente, tras la derrota de la muerte, la pérdida de inmortalidad de los aspectos hizo que estos se reunieran en torno al acuerdo del reposo del dragón, y Medira hizo aviso de que la pesadilla estaba buscando un nuevo señor de pesadillas para sustituir a Sabius. Por su parte, Ysera delegó en los druidas la labor de vigilar el sueño Esmeralda a partir de entonces. Continuemos con nuestra historia. Pues bien, hemos visto que el asentamiento de los altos elfos al norte de la capital del Imperio Amani, Zulaman, no haría más que rememorar estas ancestrales disputas y los trolls estaban intensamente molestos por la mera presencia élfica. Pasaron años y los elfos, a medida que los trolls aumentaban en número, vieron cómo se incrementaba la potencial amenaza que suponía. Dirigieron su mirada entonces a los humanos que, hasta entonces primitivos y tribales, se habían finalmente organizado en la ciudad-estado de Strom, posteriormente conocida como Stromgarden, en torno a su líder, Igneous Trollbane, que bajo la dirección del rey Thoradin, descendiente del entonces floreciente imperio de Arathor, comandaba las tropas humanas. Los humanos eran una evolución de la raza Vrikul, de creación titánica, al igual que los terráneos y los Mogu. Tras ser afectados por la maldición de la carne, dieron lugar a una progenie débil, la cual el rey Imiron ordenó exterminar por el bien de la raza. Si bien muchos padres embarcaron a sus hijos en un incierto viaje desde los reinos helados del norte hacia ninguna parte concreta, sería en estas tierras de más al este donde finalizarían su travesía
estas improvisadas embarcaciones y donde esta corrompida descendencia Vrikul se diseminaría. Si bien hay que decir que los altos elfos mostraban cierto sentimiento de superioridad ante el resto de razas de las tierras del este, pero antes de ver cómo caía su precisa civilización, estaban dispuestos a mantener las alianzas que fueran precisas. Así, el alto rey Anasterian Sunstriker, padre del más conocido Cael'thas Sunstriker, ofreció un pacto a Strom para hacer frente a la común amenaza troll. A cambio, los elfos enseñarían a 100 humanos seleccionados los maravillosos estudios de la magia arcana. Pues bien, los humanos eran torpes en un principio con el uso de esta magia, pero no tardaron en mostrar una cierta afinidad y facilidad en su aprendizaje, lo cual quizás estuvo motivado por la experiencia de sus ascendientes, los Vrikul, en el uso de la magia rúnica. Todo esto se narra en el libro titulado Arathor y las guerras trolls, que podemos encontrar en las laderas de Travalomas y en Forjar. Dice así: cuando los elfos nobles hacían frente al feroz ataque de los trolls, los dispersos humanos nómadas de Lordaeron lucharon por consolidar sus propias tierras tribales. Las antiguas tribus humanas atacaron asentamientos hermanos sin contemplar valores tales como la unificación racial o el honor. No obstante, una tribu conocida como los Arathi advirtió que los trolls se estaban convirtiendo en una amenaza demasiado importante como para ignorarla. Los Arathi deseaban dominar las demás tribus para unificar fuerzas contra el ejército troll. A lo largo de 6 años, los astutos Arathi se mostraron cada vez más hábiles y derrotaron a las tribus rivales. Tras cada victoria, los Arathi ofrecieron paz e igualdad al pueblo conquistado, obteniendo la lealtad de los derrotados. Finalmente, la tribu Arathi conquistó numerosas tribus dispares. Lograron que su ejército creciera de forma significativa. Confiando en su capacidad de contener a las bandas de los troll con sus tropas o incluso con aislados elfos si era necesario, los señores de la guerra Arathi decidieron construir una poderosa ciudad fortificada en las tierras del sur de Lordaeron. La ciudad-estado, llamada Strom, se convirtió en la capital de la nación Arathi, Arathor. A medida que Arathor prosperaba, los humanos que habitaban en todo el continente viajaban hacia el sur para garantizar la protección y la seguridad de Strom. Unidos bajo la misma bandera, las tribus humanas desarrollaron una cultura sólida y optimista. Thoradin, el rey de Arathor, sabía que los elfos misteriosos de las tierras del norte padecían el constante asedio de los troll, pero se negó a arriesgar la seguridad de su gente en defensa de los desconocidos. Varios meses después, llegaron rumores del norte sobre una supuesta derrota de los elfos. De no ser porque los embajadores de Quel'Thalas llegaron agotados a Strom, Thoradin no se habría percatado de la magnitud de la amenaza de los troll. Los elfos informaron a Thoradin acerca del tamaño de los ejércitos de los troll, asegurando que una vez estos destruyeran Quel'Thalas, irían a las tierras del sur para atacarlas. Los elfos, desesperados, ante la necesidad real de ayuda militar, accedieron a enseñar a unos cuantos humanos selectos a utilizar la magia a cambio de su ayuda para combatir a las bandas troll. Thoralin, receloso ante cualquier tipo de magia, aceptó ayudar a los elfos. Casi de inmediato, los hechiceros élficos llegaron a Arathor y empezaron a construir un grupo de humanos en las artes de la magia. Los elfos observaron que, si bien los humanos eran torpes por naturaleza en el uso de la magia, mostraban una sorprendente afinidad natural hacia todo lo mágico. 100 hombres adquirieron conocimientos básicos sobre los secretos mágicos de los elfos. Solo los que eran absolutamente necesarios para combatir a los troll, claro está. Convencidos de que sus discípulos humanos estaban preparados para ayudarles en la lucha, los elfos abandonaron Strom y viajaron hacia el norte junto con los poderosos ejércitos del rey Thoradin. Los ejércitos unidos de los elfos y los humanos se enfrentaron a las incontenibles bandas de guerra de los troll a pie de las montañas de Alterac.
La batalla duró varios días, pero los constantes ejércitos de Arathor no se cansaban ni cedían un ápice de terreno al ataque troll. Los señores élficos consideraron que había llegado el momento de liberar los poderes de su magia sobre el enemigo. Así, los 100 magos humanos y la multitud de hechiceros élficos invocaron la furia de los cielos, prendiendo fuego a los ejércitos de los trolls. Los fuegos elementales impidieron que los trolls regeneraran sus heridas y quemaron sus cuerpos torturados desde las entrañas hasta la superficie. Cuando los ejércitos trolls se desmoronaron e intentaron huir, las tropas de Thoradin les dieron caza y aniquilaron hasta el último de los soldados troll. Los trolls jamás se recuperarían por completo de su derrota y la historia jamás volvería a presenciar su ascenso como nación. Seguros de que Quel'Thalas estaba a salvo de la destrucción, los elfos prometieron lealtad y amistad hacia la nación de Arathor y el linaje de su rey, Thoradin. Los humanos y los elfos establecerían una relación pacífica durante los próximos siglos. Desde entonces en adelante, los humanos prosperarían por los reinos del este. Entre sus ciudades-estados destacaría especialmente Dalaran por su relevancia como centro de estudios mágicos en todo Azeroth. De ella provendría la idea de concentrar en un único ser todo el poder mágico de sus líderes, esto es, el origen de los guardianes, tan necesarios y polémicos. De todo, os aseguro que es conveniente que hablemos con más detalle en otros vídeos. Así que nada, por hoy hemos acabado, espero que os haya gustado y como siempre, nos vemos en otros vídeos. Venga, hasta luego.